En investigación clínica y epidemiológica, la escala cuantitativa tiene una gran importancia que debe ser atendida, porque muchas variables que se van a analizar van a tener esta característica. A este tema le dedicaremos este video. Suponiendo que estamos trabajando en una fábrica y estamos estudiando a los trabajadores de ella, y hemos registrado 7 sujetos que se muestran en pantalla, seguramente estamos incluyendo 3 variables al menos de la escala cuantitativa, que son edad, talla y peso. Para resumir la información o los datos individuales, lo que vamos a hacer generalmente es presentarla como promedios y desviaciones estándar de la manera en que se muestra en el cuadro en la pantalla. Cuando la escala de medición es cuantitativa y el análisis requiere un solo valor numérico que resuma alguna faceta de los datos, utilizamos una medida descriptiva que puede ser tanto de posición como de dispersión. Entre las medidas de posición utilizamos la media, también conocida como promedio, o también otra medida de posición que es un percentil, del cual el percentil más conocido es la mediana. Y cuando hablamos de dispersión, podemos mencionar el rango, el recorrido intercuartilar, la varianza y una que es muy conocida, que es la desviación estándar. La media o promedio se calcula sumando todos los valores que tenga la variable cuantitativa y el total de esa suma se divide entre el número de observaciones que está representada por la n. Por ejemplo, si utilizamos los datos de edad de la segunda transparencia de esta presentación, estaremos sumando 45 más 39 más 35 más 22 más 27 más 30 más 18, que resulta en 216, y luego lo vamos a dividir entre 7, que es el número de observaciones, y el resultado 30.86 será el promedio de la edad en esa serie de datos. La media tiene varias propiedades que la hacen muy útil en el tema de la investigación. En primer lugar, su unicidad es única. Quien quiera que tenga los mismos datos y haga el procedimiento de manera correcta, sin equivocarse al sumar y al dividir, siempre obtendrá el mismo resultado. El procedimiento del cálculo de la media es simple, fácil de entender y de reproducir. Uno de los inconvenientes que tiene la media o promedio es que los valores extremos influyen en su valor y pueden distorsionarla. Por ejemplo, comparemos esos dos promedios, esas dos medias que se ven en pantalla. La primera es la que se calculó y la segunda, que está abajo de ella, es igual excepto en un número que es el 85. Sin importar que el resto de los números sean iguales, la media es diferente y el 85 hace que el promedio se suba tantito en relación al otro grupo. Otra propiedad de la media que tiene alguna ventaja es que al mezclar dos grupos, la media del nuevo grupo es igual al promedio ponderado, que se calcula mediante la fórmula que se ve ahí en pantalla. Esto simplifica que al juntar dos grupos no tengamos que volver a hacer todo el procedimiento de sumar y dividir. Simplemente habrá que hacer esa fórmula que vamos a describir en la siguiente transparencia. Para ejemplo, tomemos el promedio de la edad que calculamos con los 7 datos de la segunda transparencia, que dio un resultado de 30.86. Con esa serie de números formemos dos grupos. Que el primer grupo tenga
las edades de 45, 22, 27 y el segundo grupo tenga las edades de 39, 35, 30 y 18. El promedio del primer grupo, que tiene 3 observaciones en esta nueva separación que hicimos, será igual a 93 entre 3, igual a 31.33. Y el promedio del segundo subgrupo, que tiene 4 observaciones, será igual a 122 entre 4, igual a 30.50. Ahora bien, el promedio ponderado lo podemos calcular de la siguiente manera. Tomamos el número de observaciones del primer subgrupo, el que tiene 3 observaciones, y lo multiplicamos por su promedio, es decir, 3 por 31.33 nos va a dar 94. Y luego tomamos las 4 observaciones del segundo subgrupo y lo multiplicamos por su promedio, es decir, 4 por 30.50, lo cual nos va a dar 122. Esas dos cantidades las vamos a sumar y nos va a dar 216, el mismo total que si hubiéramos sumado los 7 números. Y el denominador lo vamos a construir sumando el número de observaciones en el primer subgrupo más el número de observaciones en el segundo subgrupo, es decir, 3 más 4 igual a 7. Y si dividimos 216 entre 7, pues es el mismo promedio que tenemos cuando tomamos todas las observaciones. La ventaja de calcular el promedio ponderado es que si tengo un grupo muy grande y tengo los 2 promedios, por ejemplo, y sé cuántas observaciones tiene cada promedio, no necesito volver a sumar todas las observaciones, sino simplemente calcularlo a partir de los promedios. La media se utiliza para resumir datos cuantitativos con una distribución aproximadamente simétrica. De los percentiles, el más conocido es la mediana. Para encontrar la mediana de una serie de observaciones, los valores de la variable deben de ordenarse de menor a mayor y se enumeran progresivamente. Una vez que los valores se han ordenado, para determinar la posición donde se encuentra la mediana, vamos a utilizar la fórmula n más 1 y luego ese resultado lo vamos a multiplicar por 0.5, recordando que n mayúscula es el número de observaciones. Si el resultado del cálculo anterior brinda un número entero, el valor de la mediana corresponde al que se encuentre en esa posición de la serie ordenada de números de menor a mayor. En caso contrario, es decir, si el resultado de esa operación de n más 1 multiplicado por 0.5 no es un entero, entonces la fracción que sigue al entero ha de multiplicarse por la diferencia que exista entre los dos valores ordenados de la variable y el resultado sumarse al valor de la menor magnitud. Para el ejemplo en el cálculo de la mediana, vamos a tomar la variable peso de esta serie de 7 trabajadores que se vieron en la primera transparencia, y lo primero que vamos a hacer es ordenarlos de menor a mayor. Una vez que están ordenados, los vamos a numerar del 1 hasta n, en este caso de 1 a 7. Así que a n le sumamos 1, es decir, el 7 le sumamos 1, lo que resulta en 8. Ese 8 lo multiplicamos por 0.5, que es la posición de la mediana, y el resultado, que es 4, corresponde a la posición en la serie ordenada de valores donde vamos a encontrar la mediana. En la posición 4 encontramos el valor 70.9 y ese es el valor de la mediana de nuestra serie de 7 observaciones de peso. Cuando la serie de observaciones es par,
Cuando la serie de observaciones ahorita es en pantalla, par, que son 6 observaciones, entonces el procedimiento el para valor de la ubicar mediana el valor no de la se va a mediana encontrar es más o menos el mismo. en un número de Tomamos el posición, número de sino se va a encontrar observaciones, le en medio de sumamos dos 1, números. Por ejemplo, en el a ese caso de resultado peso, lo multiplicamos por en un punto grupo 5, que tenga 6 que sería observaciones, la ubicación de la la posición, posición de la que en mediana este será ejemplo da igual 3.5. a 6 más 1, Como no es existe un decir, número, 7, un valor de multiplicado por peso en punto la 5, posición que es la posición de la 3.5, mediana, igual a entonces el 3.5. valor de la mediana se En otras encontrará palabras, entre el valor de la la mediana posición 4 y la lo podremos posición 3, encontrar es decir, entre estará entre el valor de la posición 70.9 3 y 65.8. y el valor del peso de la posición 4, que pueden Para ser localizarlo muchos. y que todos tengamos Para el que mismo lleguemos al resultado, mismo valor vamos a proceder de la y siguiente no manera. pensemos que Primero, nos confundimos con diferentes a valores, lo que hacemos es 70.9, que es el ponernos de valor en la acuerdo cuarta en posición, cómo vamos a le vamos a identificar restar ese valor de la mediana 65.8, que está es el entre valor dos en la tercera posiciones. posición. Para Esa hacerlo, lo que diferencia vamos a hacer es la lo vamos a siguiente. multiplicar por Vamos a punto tomar 5 el valor y de la lo que posición resulte 3, se lo que es vamos igual a a sumar a 65.8. 65.8 para A que ese resulte valor de la posición 3 le 68.35. vamos a Ese sumar sería entonces el la valor diferencia que de la existe mediana. entre el valor de la posición 4 menos el valor de la posición 3 y ese resultado de la resta, es decir, 70.9 menos 65.8, lo vamos a multiplicar por punto 5. Ese punto 5 no es la posición de la mediana. Ese punto 5 es el resultado de restarle 3.5 a 3. Cuando completamos la operación, el valor de la mediana será 68.2. Las propiedades de la mediana, algunas ventajosas y otras con desventaja, son las siguientes. En primer lugar, la mediana es única. Si tenemos la misma serie de datos y no nos equivocamos al ordenar ni al calcular la mediana, bueno, estaremos obteniendo el mismo resultado. Su cálculo es relativamente simple. Quizá no tan simple como la media, pero sigue siendo simple y fácil de realizar. Una gran ventaja de la mediana sobre la media o promedio es que la mediana no es afectada por los valores extremos. Como ejemplo, comparemos estas dos series de números, donde todos los números son iguales excepto el séptimo. En un grupo, el último valor es de 82.1 y en el otro grupo, el último valor es de 99.9. La mediana en los dos grupos es la misma, es decir, se encuentra en la cuarta posición y es igual a 70.9, mientras que la media o promedio sí se ve afectada, porque en el primer grupo es de 71.8 y en el segundo grupo es de 74.4. La mediana tiene una interpretación probabilística. 50% de los valores se encuentran por arriba de su valor y 50% de esos valores se encuentran por debajo de la mediana. Esta imagen muestra lo anterior. La mediana divide las 6 observaciones en dos partes, de las cuales una se encuentra arriba de la mediana y representa el 50%, y otra se encuentra abajo de la mediana y representa el 50% también de todas las observaciones. La mediana finalmente, dentro de sus ventajas, la hace adecuada para representar datos sin una distribución simétrica. Dentro de las desventajas que tiene la mediana, bueno, una de las más importantes es que no toma en cuenta la magnitud precisa de la mayoría de las observaciones. Toma la posición de una observación, o cuando mucho toma la posición
de 2 observaciones para calcular la mediana, y eso deja las demás observaciones fuera del cálculo. Además, si mezclamos dos grupos de los que ya se conoce la mediana y queremos conocer la mediana de los dos grupos en conjunto, bueno, tiene que volver a calcularse como si no conociéramos los anteriores. Tenemos que ordenar toda la serie de observaciones de los dos grupos en conjunto, volver a ubicar su posición, algo que se podía hacer con mucha mayor facilidad con la media al calcular la media ponderada. Finalmente, dentro de las desventajas de la mediana encontramos que no es muy utilizada en las técnicas estadísticas muy elaboradas. Además de la mediana, contamos con otros valores percentilares que son muy utilizados en las ciencias de la salud. Cada percentil indica el porcentaje de observaciones que en una serie ordenada de menor a mayor está antes que el valor señalado. Para calcular la posición de cada percentil, multiplicamos n más 1 por el percentil que nos interesa localizar, expresado como una proporción que buscamos. Es decir, si buscamos el percentil 5, lo multiplicamos por 0.05. Si buscamos el percentil 25, lo multiplicamos por 0.25. Y si buscamos el 75 o el 25, lo multiplicamos por 0.75 o 0.95, así con los demás percentiles. Dentro de esa gran familia de percentiles que se pueden calcular, hay dos percentiles que son muy mencionados y conocidos y que, al igual que la mediana, que es el percentil 50, tienen nombre propio, que es el percentil 25, al que suele dársele el nombre de primer cuartil, y el percentil 75, al que también se le da el nombre de tercer cuartil. Imagínense cuál es el segundo percentil. Como ejemplo para el cálculo del primer cuartil y el tercer cuartil, vamos a tomar esa serie de 6 observaciones y lo primero que vamos a hacer es calcular el primer cuartil o el percentil 25. Lo primero que hacemos entonces es vamos a tomar las 6 observaciones y le vamos a sumar 1. Eso quiere decir que tenemos 7 que vamos a multiplicar por 0.25 o percentil 25 y nos va a dar un resultado de 1.75. Eso ubica el valor del primer cuartil entre la posición 1 y la posición 2. Para obtener el valor del primer cuartil, vamos a tomar el valor de la posición 1, que es 60.4, y vamos a tomar el valor de la posición 2, que es 65.5, y le vamos a restar el valor de la posición 1. Esa diferencia la vamos a multiplicar por 0.75, que es lo que queda después de la posición 1. El resultado de esa multiplicación se la vamos a sumar al valor de la posición 1 y eso nos va a dar el valor del primer cuartil o del percentil 25, que será 64.2. De manera semejante, para calcular el valor del cuartil tercero o del percentil 75, vamos a tomar el número de observaciones, que es 6, le vamos a sumar 1 para que nos quede 7, ese 7 lo vamos a multiplicar por 0.75, que es lo que corresponde a la proporción para el percentil 75 o tercer cuartil, y el resultado nos va a decir 5.25. Es decir, el tercer cuartil se va a encontrar entre la posición 5 y la posición 6. Para calcular, para estimar el valor del tercer cuartil, entonces tomamos los valores de la posición 5 y de la posición 6.
el valor de la posición 6, le restamos el valor de la posición 5, es decir, 80.0 menos 78.2. Esa diferencia la vamos a multiplicar por 0.25, que es lo que pasa de la posición 5 cuando calculamos la posición del tercer cuartil. Y lo que resulta de esa multiplicación lo vamos a multiplicar por 78.2 para que nos dé 78.7, y ese será el tercer cuartil. Otra de las medidas que con frecuencia se mencionan como de tendencia central o de posición es la moda. La moda se define como el valor que aparece con mayor frecuencia en un grupo de datos. Sin embargo, un grupo de datos puede tener más de una moda. 2, 3, 20, no sé, muchas. Lo cual no la deja exactamente como una medida de tendencia central. Esta medida se puede utilizar tanto para variables cualitativas como cuantitativas, y cuando decimos variables cualitativas nos referimos a las variables ordinales. Es poco utilizada porque realmente transmite poca información y su interpretación es muy limitada, y realmente no se utiliza como una medida que describa una serie de datos. De alguna manera vendría a ser algo así como un resto fósil de la estadística. El problema con las medidas de posición es que, particularmente con la media y la mediana, es que nos hacen pensar que todos los sujetos tendrían el mismo valor, y eso no es cierto. La media y la mediana describen mediante un número a todo un grupo, pero no nos hablan de cómo se distribuye los valores individuales. Para mostrar de alguna manera esa diferente distribución, contamos con algunas medidas como el rango. El rango se define como la diferencia entre el valor máximo y el mínimo de un conjunto de datos. Es decir, el rango es igual al resultado de restarle el valor máximo al valor mínimo de esta serie de datos. Ahora, algunos describen el rango diciendo que tiene un rango de entre 5 y 2, por ejemplo, o entre 100 y 50. No, ese no es un rango. El rango es el resultado de la diferencia. Al describir el rango podemos decir que el rango es igual a 100 menos 50. Eso es correcto. O podemos decir que el rango es igual a 50. También es correcto. Pero si decimos que el rango es de 100 a 50 o está entre 100 a 50, estamos diciendo que el rango es cualquier número que se encuentre entre 50 y 100. Como vimos, el rango es muy fácil de calcular. Tomamos el valor máximo, tomamos el valor mínimo, hacemos una resta y ese es el valor del rango. Mientras más grande es la magnitud de esa diferencia, pues más amplio es la distribución de los valores que estamos estudiando. Sin embargo, el rango tiene algunos problemas, principalmente porque el valor está determinado por dos de las observaciones originales. La más extrema hacia arriba y la más extrema hacia abajo. Cálculos basados en valores extremos no son confiables debido a que entre dos investigaciones similares pueden ocurrir valores extremos diferentes. Basta con que un valor sea extremo, mucho más que en el otro resultado, para que el rango sea muy diferente entre las dos investigaciones. Así que la interpretación del rango depende del número de observaciones. Si las observaciones son pocas, es mejor utilizar algo conocido como recorrido intercuartilar, que es un rango calculado a partir del primer y el tercer cuartil. Pongamos atención en este ejemplo de 7 observaciones del peso con el que hemos estado trabajando.
El rango sería igual a la resta de 82.1 menos 60.4, es decir, el rango es igual a 21.7. Para calcular el recorrido intercuartilar, lo que tenemos que hacer es primero calcular el cuartil tercero, o el percentil 75, y el cuartil primero, o percentil 25. Y ya que tenemos esos dos valores, hacemos una resta del tercer cuartil, del valor del tercer cuartil, menos el valor del primer cuartil. El rango y el recorrido intercuartilar no son muy utilizados en el área de la salud. Las medidas de dispersión que más se utilizan se llaman varianza y desviación estándar. Su fórmula se muestra en pantalla. Aparentemente engaña un poquito porque se ve ligeramente difícil de entender. Realmente la fórmula es bastante sencilla. La varianza es la medida que se calcula y generalmente utilizamos la desviación estándar, que es igual a la raíz cuadrada de la varianza. Es decir, para calcular la desviación estándar, primero tenemos que calcular la varianza. Como ejemplo de el cálculo de la varianza y la desviación estándar, vamos a tomar esta serie de 7 observaciones. Lo primero que vamos a hacer es calcular el promedio de las 7 observaciones. Luego, a cada observación le restamos el valor del promedio. Cada diferencia la elevamos al cuadrado. Todas las diferencias elevadas al cuadrado las sumamos. Este resultado de sumar todas las diferencias que fueron elevadas al cuadrado, las vamos a dividir entre el número de observaciones, y ese resultado de 60.105, que es la varianza, le vamos a sacar la raíz cuadrada y ese será la desviación estándar. La desviación estándar tiene varias interpretaciones y ahorita nada más nos vamos a quedar con una. La desviación estándar habla de qué tan dispersas son las observaciones. Una desviación estándar de 5 nos dice que hay más dispersión que una desviación estándar de 3, por ejemplo, pero una desviación estándar de 5 muestra menos desviación, menos dispersión que una desviación estándar de 10. Cuando nos interesa comparar dos grupos, donde nos interesa también utilizar variables cuantitativas como expresión de lo que estamos midiendo, la comparación la hacemos mediante una resta y lo que estamos calculando es la diferencia de medias. Definimos como diferencia de medias aquella que resulta de la media en un grupo menos la media en el otro grupo. Su fórmula entonces sería promedio o media del grupo 1 menos promedia o media del grupo 0, asumiendo que el grupo 1 tiene una característica que no tiene el grupo 0. Por ejemplo, si quisiera calcular la diferencia que existe en la edad promedio del grupo de hombres menos el grupo de mujeres, lo que haría es primero tomar el grupo de hombres, calcular el promedio de la edad para ese grupo de hombres, que en este caso serían 4, luego tomar el grupo de mujeres, calcular el promedio de la edad para el grupo de mujeres, que en este caso serían 3, y una vez que ya tengo los dos promedios, simplemente hago una resta donde tomo 30.5, que es el promedio de los hombres, menos 31.33, que es el promedio de la edad de las mujeres, y el resultado sería menos 0.83. Realmente no importa cuál
pongo primero, también podría calcular la diferencia primero tomando la edad promedio de las mujeres y luego restarle la edad promedio de los hombres. El resultado sería igual a 0.83, solo que número positivo. El signo entonces depende de qué pongo primero en esta resta. Como hemos revisado ahorita, las variables cuantitativas se presentan como un promedio, desviación estándar, como una diferencia de promedios, pero siempre es frecuente que cuando se presentan los resultados queremos mostrar la variable cuantitativa agrupada en clases. Por ejemplo, cuando presentamos la edad decimos menores de un año, de 1 a 4 años, de 5 a 9, de etcétera, ¿no? Cuando estos grupos ya están formados, como es el caso de las edades, utilizamos ese arreglo de edades para presentar agrupados nuestros valores. Pero cuando no existe una agrupación, entonces podemos generar nuestro propio arreglo ordenado, que no es otra cosa más que una lista de valores agrupados de una colección. Para agrupar un conjunto de observaciones se selecciona un conjunto de intervalos contiguos que no se traslapen, tales que cada valor en el conjunto de observaciones pueda colocarse en uno y solo uno de los intervalos, conocidos como intervalos de clase. Por ejemplo, el cuadro que se muestra en pantalla presenta la distribución del peso de un grupo de 100 niños en 9 intervalos de clase. Cada intervalo de clase tiene un límite inferior y un límite superior, y la frecuencia corresponde a cuántos niños caen dentro de esos valores de límite inferior y límite superior. Inclusive, siempre que queremos agrupar una variable cuantitativa en diferentes intervalos de clase, surge la pregunta de ¿cuántos intervalos de clase necesito para presentar mis datos? Bueno, de entrada, si ya existe alguna propuesta que se ha publicado sobre cuántos intervalos utilizar, utilicemos esa, porque eso va a facilitar la comparación con otros resultados. Si no es el caso, entonces nosotros podremos definir cuántos intervalos queremos. La decisión de cuántos intervalos voy a utilizar es enteramente del investigador. Lo que vamos a ver aquí ahorita es una fórmula que nos ayuda a decidir cuántos ocuparía, pero en ningún momento nos obliga a cumplir con ese requisito. Si no sabemos cuántos intervalos utilizar, entonces podemos utilizar la fórmula K, o número de intervalos, es igual a el logaritmo de n multiplicado por 3.322 y al resultado le vamos a sumar 1. Con eso vamos a tener un número que seguramente va a estar entre 5 y 15, que son más o menos el número de intervalos que son adecuados para mostrar una serie de números agrupados en intervalos. Dependiendo de cuántas observaciones tenemos, ese número va a estar más cerca de 5 que de 15. Si tenemos pocas, va a ser 5. Si tenemos muchas observaciones, probablemente esté más cerca del número 15. Pero insisto, el número de intervalos que se obtenga a través de la fórmula anterior solo es una guía y puede aumentarse o disminuirse según convenga en beneficio de una presentación clara.